No onde koike, no koyanawake, 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 no onde koike, no koyanawake, 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 no kanu panare, panare, rukubai chaike, chai. Ronald Rivera Cachique. Ronald es curandero ayahuasquero, es director del albergue Ayahuasca Sabiduría y ha escrito el libro Arte con Ayahuasca, sobre el cual nos va a hablar a día de hoy, y nos presenta esta ponencia que se llama El arte con ayahuasca en el Perú. Tienes la palabra, Néstor. Buenas tardes, gusto de estar en Brasil participando en esta conferencia. Ya en la mañana hemos presentado el libro Arte con Ayahuasca y ahora les voy a hablar un poco sobre este tema. Bueno, en principio, la cultura de la ayahuasca es una realidad mundial. Actualmente la cultura de la ayahuasca tiene muchos representantes, muchas expresiones, hay diversas actividades. Cuando me refiero a la cultura de la ayahuasca, me refiero a esta manifestación social, cultural, ahora multiétnica, multirracial, transcultural. Es una comunidad, somos todos nosotros, que compartimos y cultivamos conocimiento, sabiduría, aprendizaje a partir de beber la medicina ayahuasca. Somos esta cultura, nosotros. Y en el mundo entero somos una cultura alternativa. Bueno, entonces de esa manera lo estoy planteando. Ya se ha dicho algo de eso en otros temas. Entonces, la cultura de la ayahuasca implica el culto ritual de la medicina por etnias amazónicas, implica el curanderismo con ayahuasca en países amazónicos, el surgimiento de las místicas o religiosidades como se producen acá en Brasil. La cultura de la ayahuasca también es esta amplitud de libros que se han publicado de diversas perspectivas, ¿no? Cada una pretendiendo explicar un aspecto de la ayahuasca, ¿no? También parte de esta cultura son las conferencias, los congresos y diversos eventos en diversos países. Esta cultura también tiene la presencia de clínicas, consultorios, centros de sanación con ayahuasca. Además han habido y siguen habiendo exposiciones de arte, conciertos, notas periodísticas que abordan una noticia sobre el tema ayahuasca. Bueno, hay películas, hay una diversidad de temas. Todo esto es la cultura de la ayahuasca. Bueno, entonces la idea principal de la ayahuasca en este tema es que es una medicina que produce conocimiento, que produce inspiración, es decir, es una planta maestra. Bueno, esta experiencia con ayahuasca permite desarrollar una sabiduría personal. A veces es intraducible al lenguaje, a veces hay situaciones que uno experimenta o aprende y que son válidas solamente para uno. A veces compartirla puede servir, pero como que el valor tiene para la propia persona, ¿no? Ayer escuché a un ponente, McRae me parece, que decía que como que cada persona va logrando un conocimiento y que es un conocimiento válido y útil para sí mismo y otro logra otro, entonces es un tema que hay que pensarlo de esa manera también. Bueno, en resumen, una sabiduría personal. También es fuente de revelación, inspiración, despertar de la conciencia y sobre todo madura
nuestra manera de entender las cosas. Podemos nacer en el contexto de una cosmovisión. En el caso personal, yo soy andino y amazónico. He aprendido desde niño los valores de la sierra y también los de la selva. Entonces uno crece con todas esas ideas del folclore, de las costumbres, con una cosmovisión. Pero conforme vamos creciendo, y para eso nos sirve la ayahuasca, podemos ir ampliando nuestra cosmovisión. Al día de hoy yo considero que mi mirada de las cosas, del mundo, del universo, es más amplia, porque he recogido también las ideas del mundo occidental, del mundo indio, de Asia, porque también esas perspectivas, esas cosmovisiones tienen valor. Entonces uno como que se va haciendo un ciudadano del mundo. Bueno, pero eso es un comentario personal. La idea es que la ayahuasca como planta maestra inspira ese conocimiento personal, ¿no? Inspira y alimenta la conciencia. En tal sentido, voy a presentar acá que la ayahuasca ha sido planta maestra y ha inspirado el cuerpo de conocimientos del curanderismo o de la medicina tradicional, por ejemplo. Hay un conocimiento, ¿no? Hay un aprendizaje que los maestros han logrado a lo largo de muchos años. Así como la ayahuasca ha impulsado este conocimiento de la medicina, también ha impulsado, ha inspirado la manifestación de obras artísticas. Pero no solamente esto, la ayahuasca también puede inspirar, puede impulsar aprendizaje en otras áreas del conocimiento. Hay mucha gente que lo emplea incluso para tener ideas en la arquitectura, en el diseño gráfico, en la pedagogía, etc. Pero el tema de hoy es en el arte, planta maestra en el arte. Bueno, hay un proceso que he sistematizado aquí, por el que pasa la persona, el artista, y que lo lleva a tener una obra resultado de su experiencia con ayahuasca. Punto número 1, el artista tiene que purgar, tiene que limpiarse, tiene que sanarse, tiene que curar sus heridas del alma. Y la ayahuasca nos produce ese efecto. Pero esta purga, este impulso medicinal, en un sentido amplio, no solamente afecta a la parte física, sino también a la parte psicológica. Eso lo sabemos todos, ¿no? Eso ya se ha dicho muchas veces. A lo que voy es que este bienestar físico y mental que produce la ayahuasca repercute en el trabajo que hace la persona, en este caso en la producción artística. Pero podemos derivarlo a otras áreas. Siempre digo, si hay un carpintero y el carpintero toma ayahuasca, la ayahuasca le va a ayudar sutilmente, de alguna manera directa o indirectamente, para que esa persona sea un carpintero más eficaz. Y así con cualquier actividad. Hasta el corredor de bolsas, ¿no? Quizá exagero, hasta el corredor de bolsas le puede ayudar para tener un buen estado físico, una lucidez en sus pensamientos y hacer un mejor trabajo. Bueno, la repercusión del bienestar físico y mental presente en la producción artística. ¿Por qué? Porque para el artista lo más importante es tener los sentidos abiertos. De por sí, el artista ya es muy sensible. La persona que tiene vocación artística es muy sensible. Pero cuando toma ayahuasca, esta sensibilidad se hace más fina. Quizás percibe situaciones de la realidad visible o invisible que antes de tomar ayahuasca no lo percibía. Y esta percepción, esta sensibilidad está acompañada de un despertar de conciencia, ¿no? De una mirada distinta de las cosas o mirada de otros ángulos o la mirada de otras realidades. Bueno, voy a ir citando las declaraciones de los artistas a quienes yo he entrevistado y que han sido publicadas en el libro Arte con Ayahuasca. Por ejemplo, el ayahuasquero y escultor Agustín Rivas, con respecto al efecto medicinal de la ayahuasca, dice: me pareció interesante tomar ayahuasca porque todo era vitalidad,
fuerza, energía. Y me gustaba sentir energías para caminar, para trabajar y para ejecutar mis esculturas. Trabajé un año todo lo que había visto. Toda la experiencia es un material para trabajar durante buen tiempo. Surgió en mi cerebro algo más para seguir desarrollando mi arte. Lo dice Agustín Rivas, que empezó a tomar ayahuasca muy mayor. Él era artista, escultor, tuvo un accidente en el brazo que le impedía seguir trabajando y empezó a seguir tomando ayahuasca para mejorar físicamente y luego se hizo curandero. Él tomó ayahuasca de mayor, entonces el beneficio físico que le ha producido le ha ayudado a desarrollar mejor su arte, según esa declaración. Luego vamos a ver cómo así se produce la estética personal. Otra declaración de Harry Chávez dice: la ayahuasca incrementa tu nivel de conciencia sobre el cuidado de tu cuerpo, de tu espíritu y cómo tu conducta tiene consecuencias en ti y en los demás. Ahí Harry Chávez está hablando de que la ayahuasca lo cambia como persona, lo hace bueno, además de sano, lo hace bueno en el medio social. Es una conciencia que te ayuda a entender. Me hizo entender, trabajar y transformar en bienestar distintos aspectos y conductas que yo tenía. Procuré bienestar en mí y en mis relaciones. Esta transformación fue profunda del aspecto curativo de la ayahuasca, primero en su persona. Bueno, voy a adelantar una idea con respecto a la producción del arte. El músico Quique Pinto declara aquí que la producción de sus cantos son también expresiones de su propia catarsis, de su propia limpieza de sus problemas. Dice: las canciones que canto primero me han curado a mí. Cada vez que yo cantaba esas canciones en mi soledad, me desataba en llanto sin poder parar. Por ejemplo, la canción del guerrero, la canción del perdón. La he llorado meses antes de poder cantarla en público. Otra vez Agustín Rivas dice, con respecto a la influencia de la ayahuasca en su producción artística: en mi caso, antes de tomar ayahuasca, mis obras eran nada más anatómicas. Pero cuando descubrí la fantasmagoría de la Amazonía en ayahuasca, los seres espirituales empezaron a vivir en mis raíces de renacos, es el material que él utiliza, y empecé a exponer mis obras con más seguido, por así decirlo. Entonces, en la declaración de Agustín Rivas, podemos decir que incluso el éxito como artista a él le viene a partir de sus tomas de ayahuasca. Es algo mágico del que se habla en el libro también, en las entrevistas. Hay un par de esculturas de Agustín. Respecto a la influencia de la ayahuasca en la producción artística, Harry Chávez dice: la ayahuasca en un principio influyó en lo temático, le sugiere temas, porque antes mis cuadros eran solamente abstractos. Luego de tomar ayahuasca empezaron a entrar toda una iconografía, un bestiario, una fauna selvática y andina de manera contundentes. Entonces todas las figuraciones de los cuadros eran producto de conceptualizaciones en torno a experiencias de trascendencia. Hay una evolución en su producción artística, lo dice Harry Chávez, de abstracto a figuraciones. Ahora, eso no significa que el arte abstracto sea inferior, pero en el caso de él está sintiendo que hay una evolución. Él quizás, me atrevo a especular, si no hubiese tomado ayahuasca nunca, si hubiese realizado como artista de repente abstracto nada más, y está bien, es legítimo, pero ahí hay un cambio por la ayahuasca. Bueno, hay una ampliación de los sentidos que les hablé en antes. Hay una pintura de Anderson de Bernardi, es un detalle, en la que más o menos nos comunica esa idea de la sensibilidad que uno puede tener en la ayahuasca, de sentir el mundo espiritual,
de sentir muchísimas cosas y que eso es material importante para el que va a crear, para el que va a pintar, para el que va a hacer una novela. Bueno, Quique Pinto dice: la ayahuasca es la más musical de todas las maestras. Aprendí la importancia que tiene la vibración del sonido a través de la palabra, a través del rezo. Es importante cómo uno entona la voz, ¿no? Entonces le ha cultivado a él, le ha servido para manejar el canto. Me ha agudizado la sensibilidad a los instrumentos y al sonido en general, incluyendo la bulla. He aprendido otro idioma porque otro universo se abrió para mí. Ahora hablo el idioma de las plantas, dice Quique Pinto. Bueno, podría yo seguir citando declaraciones de los artistas que nos explican cómo la ayahuasca les ha ido ayudando a mejorar su producción, pero por motivos de tiempo, ahí están los discos de Quique Pinto. Por motivo de tiempo voy a avanzar un poco, quizás en las preguntas puedo ampliar otras cosas. Quería mencionar que además de todo esto que les estoy comentando, la ayahuasca también influye en el artista, haciéndoles encontrar su estética personal. Eso es lo común. Cuando alguien tiene la vocación artística, a veces empieza imitando o siguiendo al artista favorito que tiene, empieza siguiendo su estética, ¿no? Es un seguidor, así como Pablo Maringo tiene alumnos y sus alumnos pintan más o menos como él. Pero la ayahuasca considero que permite a la persona encontrar su propia estética, su propia forma de expresar la belleza. Entonces hay una realización de la estética personal. Por ejemplo, Cristian Bendayán, un pintor peruano, dice: mi experiencia fue inconsciente. Yo trataba de encontrar un lenguaje, tal vez a partir de lo urbano, y no me daba cuenta que estaba utilizando códigos parecidos a los vuelos de ayahuasca. Les hago un comentario. Cristian Bendayán no hace pinturas visionarias ayahuasqueras como Pablo Maringo. Cristian Bendayán tiene una propuesta muy personal que está diciendo cómo la encontró, en la que combina lo urbano, el mundo de la gente que nos rodea en Iquitos, en la ciudad de Iquitos, de la selva, con las experiencias de las visiones. Dice: si estuve más cerca de representar mis sueños alguna vez, fue cuando tomé ayahuasca, y no fue de manera consciente. Esto significa que a veces la ayahuasca le va ayudando a la persona a mejorar en muchos aspectos, y la persona como que no se da cuenta. Simplemente la persona fluye, actúa, crea, hace las cosas, ¿no? Pero a largo plazo, al paso del tiempo, la persona va dándose cuenta que sí, han habido cambios. Eso nos dice Cristian Bendayán, bueno, artista exitoso en Perú. Ahí están las pinturas de él, irónicas, ¿no? Son pinturas irónicas, dice él, pero tiene lo suyo, repito, no son pinturas ceremoniales como las otras que conocemos. Irónicas, la discoteca, ¿no? El mundo de las visiones, combinada con un lenguaje fuerte. Bueno, para terminar, de repente también para hablar de eso de encontrar la propia estética, dice el músico Alonso del Río: yo quería aprender los icaros de Don Benito, su maestro. Los tenía grabados y escritos y trataba de repetirlos lo mejor que podía. Y en una ceremonia de ayahuasca me dijo: no se trata de imitar, es tiempo que tú empieces a sacar lo que tienes en el corazón y encuentres tu propia forma. Dice Alonso: entendí que era maravilloso contar con la instrucción tradicional del maestro, pero luego se tiene que desarrollar la propia estética como consecuencia natural de la propia evolución. Ahí están los discos de Alonso. Entonces, en algunos otros casos, se produce también un renacimiento de la estética personal. Artistas ya realizados, cuando toman ayahuasca, hacen que su propuesta renazca de otra manera. Es el caso, para terminar, del músico Tito La Rosa.
él dice que su producción artística se divide en dos partes, antes de tomar ayahuasca y después de tomar ayahuasca. Y ojo, antes de tomar ayahuasca él ya era exitoso, ha ganado un Grammy el año 2000 y empezó a tomar después, y él considera que ha habido un cambio radical en su producción. Bueno, muchas gracias, podemos conversar más luego sobre este tema que es amplio, y les digo que he publicado el libro Arte con Ayahuasca, que es un primer volumen. Voy a presentar otro libro sobre la estética de la ayahuasca, que es una reflexión filosófica sobre la belleza a partir de la ayahuasca. Bueno. Gracias, Ronald.